gran privilegio poder estar acá para compartir con ustedes la maravillosa palabra de Dios. Estaba pensando en el otro día cuando estaban en el local anterior, les hablaba acerca de un mensaje. Coincidió en que tenían ustedes una pizarra pequeña y allí se escribía un pasaje de la Biblia. Y precisamente ese pasaje de la Biblia tenía que ver con la predicación que traía ese domingo. Y ahora me encuentro con otra sorpresa, que las palabras que nuestro hermano Ramón dijo allí en estos dos versículos de Colosenses 23 y 24 tienen mucho que ver con la palabra que se va a exponer el día de hoy. Veo que definitivamente la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios está en todo lugar. Y eso me alegra mucho. Veo que en esta congregación Dios sí está presente. Dios sí está presente en todos los aspectos. Y respecto a esto, recordaba cuando estaba más pequeño, cuando era niño, allá en el barrio donde vivía, tenía un amiguito y su mamá era cristiana. No sé de qué denominación, pero era cristiana, su papá y su mamá. Y nosotros éramos niños de 8 o 10 años y le teníamos mucho miedo a esta señora. Le teníamos miedo porque ella mantenía a toda hora con una cara de amargura y le daba unas pelas al niño. El compañerito de nosotros le daba, pero le daba con todo, y nosotros le teníamos miedo porque ya qué hora esta señora también nos pega a nosotros. Y tenían una casa que quedaba como a 10 metros de la calle, tenía como 1 metro nomás de altura, porque era como en unos bajos, y entonces la planchita que tenían, nosotros jugábamos balón y se nos caía el balón allá en esa terracita, y no, y eso era un dolor de cabeza cuando el balón caía allá, porque esa señora se ponía que explotaba. ¿A qué voy con todo esto? A que cuando niño yo decía, esta señora es cristiana, no sabía en ese entonces qué era ser cristiano, pero decía, no quisiera ser hijo de esa señora. No quisiera tener unos padres amargados de esa índole. Y entonces pensaba que lo que hay en nuestro corazón expresan las obras, las palabras y nuestros pensamientos. Entonces, es muy importante cómo nos ven las demás personas. Si las demás personas ven a un creyente alegre, a un creyente que aunque le vienen adversidades, como lo veíamos en la lectura de hoy, que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Si ven a esos creyentes firmes, seguro que van a querer de esto tan maravilloso, que nada los arrodille, sino solamente cuando van a la presencia de Dios a orar, que sea la única manera, la única forma en que nos arrodillamos. Hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos estar eternamente agradecidos con nuestro amado Señor y Salvador. Muchas. Voy a solamente a nombrar algunas, porque parece que en algunas ocasiones se nos olvidaron.
de esto que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y dice, primero, nos trajo Jesús a los pies de nuestro Dios. Él cargó nuestros pecados. Escuchaba y cantaba ahorita esta alabanza, que fue como el habernos rescatado de ese hoyo, de ese lodo, como lo dice en el Salmo 40, me rescataste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De allí me rescató Jesús. Segundo, los pecados fueron echados a lo más profundo de la mar. Los pecados quedaron tan lejos como es el oriente del occidente, pero no lo veamos en nuestra propia esfera, sino veámoslos en el universo, tan lejos como es el oriente del occidente, tan lejos que nuestro amado Dios nunca más se recordará ni se acordará de esos pecados. Tercero, obtuvimos ese perdón completo. ¿Perdón por qué? Porque ¿qué merece el pecador? Si no es la muerte, la condenación. Pero fuimos perdonados. Fuimos justificados. Nuestro corazón cambió totalmente. Un corazón que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál era esa condición de corazón? A la condición en la que se encuentra hoy día el corazón del creyente. Estábamos separados de Dios. No podíamos ir a Dios. Pero nuestro amado Señor Jesucristo nos cogió, nos limpió, nos hizo aceptos a Dios. Por eso somos aceptos en el amado. No hay otra manera de ser aceptables a Dios sino en el amado. Séptimo, somos uno con Cristo y con el Padre. Leía esta maravillosa porción y se me ponían los pelos de punta de ver cómo es posible que estando en una condición de trapos andrajosos, como el comentario que hizo nuestro hermano ahora, como lo dicen Isaías 64:6, la forma como éramos nosotros, lo que olíamos, y ahora somos uno solo en Cristo. Y es esa oración que nuestro amado Señor Jesucristo hacía por sus apóstoles, pero también por los que iban o habían de creer en Él, que fuéramos uno solo con Él, como Él en el Padre. Y qué comunión tan maravillosa la que podemos entonces encontrar y tener allí. Recibimos el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos anima a hacer. Y es Dios el que pone el querer como el hacer, por medio del Espíritu Santo. Perdón, entonces, ¿cómo no estar agradecidos con nuestro amado Señor Jesucristo cuando tenemos todo esto? Cuando hemos recibido todo esto. No es solamente la salvación, es cada una de estas cosas que acabo de mencionar y seguro que habrán muchas más. Vamos a ver cómo es el corazón de una persona no creyente, de una persona que aún no ha tomado esa decisión de permitirle entrar en su corazón a nuestro amado Señor Jesús. Jeremías 17:9. De antemano pido disculpas porque vamos a leer varios pasajes de la palabra de Dios. Entonces vamos a estar navegando por todo lado. Y Jeremías
17:9 nos dice exactamente cuál es la condición del corazón del hombre separado de Dios. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y vemos allí esa comparación que hay respecto al corazón. Perverso, engañoso y perverso. De esta manera lo está describiendo la palabra de Dios. Vemos también que el corazón desea el poder. El corazón desea el poder. Y fue lo que le sucedió a este ser angelical, a la creación, a la mejor creación que Dios hizo, la mejor creación que Dios formó. Y estamos hablando de Lucero, este ser celestial. No había nada comparable con él. Maravilloso, resplandeciente. Y se le asignó unas tareas. Pero vamos a mirar en Isaías 14. ¿Qué pasó? Isaías 14, 12 y 13 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Y tú que debilitabas a las naciones, tú que decías, ¿en dónde? En el corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en él y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces vemos el deseo del corazón, el deseo de poder, y a partir de ahí se corrompió todo. En Ezequiel 28 nos muestra un panorama general de Lucero y su conversión a Lucifer o a Satanás, como se le llama. Y fue por lo que hubo en su corazón. También vemos la maldad del hombre entonces. Vamos a mirar Génesis 6:5. ¿Cómo describe Dios Génesis en Génesis 6:5? Esos son pasajes que de pronto ya lo han leído en muchas ocasiones. Génesis 6:5. Estamos hablando, el contexto viene hablando de la calidad de los seres humanos que habían en la antigüedad antes del diluvio. Seres humanos que Noé por 120 años y también Enoc estuvo predicando la palabra de Dios por muchos años, pero el corazón del hombre, ¿cómo era allí? Dice 6:5, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, apartados totalmente de Dios. No había nada bueno en ellos. Como seguramente
hay en el corazón hoy día de algunas personas, que no hay nada bueno en ellos. ¿Por qué no hay nada bueno en ellos? Porque no está Dios en sus corazones. Recuerda este pasaje de Abraham también en Génesis 17:17, Abraham, cuando Dios le dice acerca de la promesa de su hijo. Vamos a leer un momento, a ver cuál es la reacción de Abraham allí en Génesis 17:17. El patriarca Abraham. Vamos a leer desde el 15, dice Génesis 17:15, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Hijo, no dice hijos, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo, ¿a dónde? En su corazón. Dijo en su corazón. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Vemos allí una falta de creer un poco. Y es lo que hay en el corazón de nosotros. Pero más aún, en el corazón de aquellos que no han conocido a nuestro amado Dios. No creen que hay una eternidad. Sí o sí hay una eternidad. La cosa es cómo la voy a vivir. ¿Dónde voy a vivir esa eternidad? Al lado de nuestro amado Dios, como está este canto que hacíamos, sentándonos allí a la mesa. Qué maravillosa expresión, sentados allí a la mesa con nuestro Salvador, o en el lago de fuego, donde hay tormento, donde no existe la paz. ¿Cómo queremos vivir esa eternidad? Y algunos no creen que eso va a suceder, a pesar de las multiformes formas como Dios lo hace ver a la humanidad, que sí o sí va a suceder, porque la palabra de Dios se cumple, no a nuestro tiempo, al tiempo de Él. Y entonces vemos acá una falta de creencia. Vamos a leer Génesis 8:21. Hay más adelantico, más atrás. ¿En qué concluyó Dios después del diluvio? Hubo una conclusión de parte de Dios. Génesis 8:21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. La conclusión de Dios allí después del diluvio.
Ahora nuestro Señor Jesucristo nos lo dice de una manera más específica. Lo hemos visto desde una parte muy general, pero nuestro Señor Jesucristo, acá en la tierra, nos lo describió de la siguiente manera. Vamos a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7. ¿Cómo lo describe nuestro Señor Jesucristo? Marcos 7, 21. Dice, porque dentro del corazón del hombre, de los hombres, ahí no habla de uno de todos, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las lascivias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la avaricia, perdón, las avaricias, las envidias, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mejor explicado no podía ser. Nuestro Señor Jesucristo explicando allí qué era lo que había en el corazón del hombre separado de él. Separado de él. Ese es el pensamiento. Ahora, después de conocer todo esto, de cómo es el corazón del hombre, Dios conociéndolo, entonces dice, en su misericordia, dice, les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a dar un corazón totalmente renovado. Un corazón que haga todo lo contrario a lo que acabamos de describir. Esos corazones que hacen lo que acabamos de escribir son corazones de piedra. Son corazones que no atienden razones. Son corazones cauterizados en maldad. Son corazones que no le dan las gracias a Dios, conociendo a Dios por medio de la creación, por medio de lo que dijeron los profetas, por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos. Están cauterizados, no atienden razones. Y Dios dice, les voy a dar un corazón nuevo, como ese corazón que me ha dado personalmente, un corazón totalmente nuevo, para disfrutar de las maravillas de Dios. Esto nos lo dice en Ezequiel 36. Voy a leerlo textualmente. Ezequiel capítulo 36, desde el verso 25. Vamos a leer. Primero dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Entonces, ¿cómo está el hombre? Ya lo describimos de acuerdo a la lectura de Dios. Inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Y os daré un corazón nuevo. Daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, es Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay tres cosas maravillosas acá en este pasaje. Una, dice que nos limpia con agua limpia. Y recordamos nuevamente ahorita
dice que nos va a limpiar nuestras vestiduras, porque ¿cómo están nuestras vestiduras? Como trapos de inmundicia. Isaías 64, 6 no lo describe de esa manera. Y voy a leerlo porque hay una pregunta que se hace allí. Isaías 64, 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, es decir, se dejaban llevar como hoja, se dejaban llevar por sus maldades. Dice versículo 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esta era la condición del pueblo de Israel, separados de Dios. Y entendiendo, Isaías, entendiendo esa condición del hombre, hace una pregunta. Hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Lo dice en el verso 5. ¿Podemos acaso ser salvos? Es la pregunta. ¿Podemos acaso ser salvos después de esa condición? Para bien nuestro y para gloria de Dios, sí. Sí. ¿Podemos ser salvos? Sí. Fuimos salvos. Somos salvos. Para gloria de Dios. También en el pasaje que leímos de Ezequiel, nos dice que nos cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y ese espíritu que está apagado lo va a levantar, va a colocar su espíritu en nosotros, su Espíritu Santo. Definitivamente Dios es el que cambia el corazón. Lo vamos a ver en un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a mirarlo en Éxodo, esa obra maravillosa que hace Dios en el corazón. En la mente, acá nos coloca dos, mente y corazón. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Y vamos a leer desde el versículo 30. Voy a leerla toda esta palabra dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, ¿quién es el que da todo? Dios. ¿Para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en la tala de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Mientras leía esta porción, veía que si hay algún hombre inteligente, si hay una mujer inteligente, ¿por qué será? Porque Dios es el que le ha dado y le ha puesto esto en él. Sin él no somos nada.
Apartados de mí nada podéis hacer, dijo nuestro Señor Jesucristo. Verso 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, es decir, no sea egoísta. Lo que Dios da, proyéctelo. Lo que Dios da, entréguelo. No se quede con eso. Pero es Dios mismo el que pone el querer como el hacer. Dice, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, o sea, a los dos. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra y arte de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Capítulo 36, verso 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón. ¿Sabios de corazón por sí mismos? No. Dice, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Versículo 2, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón. ¿Por qué eran sabios? Porque Dios había cambiado sus corazones allí, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Nos lo está replicando, nos lo está repitiendo, nos lo está afirmando que es Dios el que ha puesto esto. Dice, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y esta mañana cuando escuchaba a mi hermano Ramón leyendo este pasaje de Colosenses 3, 23 y 24, de que no va a haber otra oportunidad ya de hacer esto que ya se hizo. Vendrán otras cosas, pero los que no vinieron se perdieron de una bendición. Los que no vinieron se perdieron de una bendición. Así lo dice la palabra de Dios, más adelantico lo vamos a ver. Pero aquellos que Dios les ha entregado sabiduría, inteligencia, entendimiento en su corazón, en su mente, y les ha dado ese espíritu, y no hacen la obra de Dios, se están perdiendo esas bendiciones que Dios da. Dios es galardonador. Lo leíamos en un comienzo. Él da a cada quien según su obra, según lo que haga. Hermanos, esta invitación el día de hoy es para reafirmar esto. Si Dios pone en nuestro corazón el que hagamos algo, no le pongamos trabas. Hagámoslo. Si en nuestro corazón está el que no vino un hermano a la congregación, voy a llamarlo, pero ¿sabe qué dice? Voy a terminar de hacer esto otro y ahí sí lo llamo. Y ¿sabe qué? Se va pasando el tiempo y se le olvida. Si en ese momento se le vino al pensamiento de llamarlo, háganlo, porque es Dios el que está poniendo en su pensamiento el que lo haga. Alguna situación le ha sucedido al hermano, por alguna cosa rara debe estar pasando. Debe estar esperando una palabra de pronto de consuelo, debe estar esperando una palabra de ánimo. Y ahí estás tú, que conoces a Dios y que le ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, para que lo llame.
y le diga, ¿qué pasó? No para recriminarle por qué no vino, sino para enterarse en qué le puedo servir. ¿Qué pasó? ¿Sí? Recordemos que lo que leímos en la Santa Cena, ¿quién nos acusará? Dios mismo es el que va a hacer justicia a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, no tomar la justicia por nuestras manos, no llamar al hermano para darle, me cuento, garrote porque no vino, no. ¿Qué pasó? ¿Qué le puedo ayudar? Bien, entonces Dios, volviendo, Dios es el que pone en todos estos hombres que hagan aquello. Dice versículo 3, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Y entonces recordamos que este pueblo era esclavo en Egipto, 400 y algo de años. Esclavo. Un esclavo que recibía. Un esclavo no recibía nada. Látigo era lo que recibían. Pero cuando fueron a salir, Dios mismo puso temor en los egipcios, pero también puso gracia delante de los egipcios y para que le dieran al pueblo de Israel todo lo que ellos pidieran. Es decir, que si ellos no sacaron más, fue porque no pidieron. Porque Dios les dio gracia al pueblo de Israel delante de los egipcios, para que les entregaran oro, plata, telas de seda, lo que fuera. ¿Y para qué? Aquí estaba, Dios ya tenía todo planeado para esta obra. Y esto nos invita también a que Dios es el que da y nosotros entregamos de lo que Él ya nos ha dado. Porque esclavos del pecado, nada tenemos. No podemos entregarle nada en olor grato a Dios, sino solo una vez somos hijos de Él. Versículo 4 dice que tanto que ellos llevaron que tuvieron que decir, oiga, ya no traigan más. Ya no traigan más. Vamos a leer la conclusión de este pasaje. La conclusión de la hechura del tabernáculo, la hechura de toda esta obra que Dios había hecho. Vamos a leerla en el verso, en el capítulo 39. ...39, 42... versículo 42 y 43. Dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra. Y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué pasó? Los bendijo. Todo lo que Dios había ordenado que hicieran, lo hicieron así y los bendijo. Entonces, por eso les decía, cuando Dios pone algo en nuestro corazón, que nosotros hagamos de una. Porque si no, ¿de qué nos estamos perdiendo? De las bendiciones. Acá dice que Moisés, ¿sí? Moisés los bendijo, pero realmente, ¿quién era el que los estaba bendiciendo? Dios mismo. Porque todo lo que hace Moisés era porque Dios estaba con él, fuera lo que fuera. Vamos, entonces, esta es una de las conclusiones.
Cuando hacemos todo para Dios, recibimos bendiciones de Dios. Y dice el Salmo 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Tenemos que cuidar ese corazón de carne que Dios ya nos ha entregado, manteniéndonos allí firmes, sin fluctuar. Y otra conclusión está en Colosenses 3:16, donde ¿qué debemos hacer una vez Dios ha cambiado ese corazón? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Canto con gracia en vuestros corazones. Canto con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay una alabanza que dice: de ti será mi alabanza. Es decir, yo no tengo nada. Es Dios el que pone en mí el adorarle, el cantarle. Por sí solo no puedo hacer nada. Como esa rama que cae del palo, no puede hacer nada, no puede dar fruto, se seca y ya lo único que le queda es a la candela. Entonces, ¿para qué Dios nos da un corazón nuevo? Para servirle, para trabajar en lo que Él ya ha estado trabajando, para gloria y honra de su nombre, también para que le cantemos alabanza. Si queremos agradar a Dios, debemos entregarle nuestro corazón a Él. Recordemos lo que Daniel hizo, siendo muchacho, siendo joven. Él propuso en su corazón no contaminarse, ni siquiera de la comida. No contaminarse ni siquiera de la comida, ni siquiera de los rituales o los pensamientos o los ídolos que tenían allí en Babilonia. No, se lo llevaron y en la condición en la que estaba, dijo: no me contaminaré. Es una decisión, hermanos, es una decisión de cada uno de nosotros. Proponer en el corazón hacer bien o hacer mal. Participar en la obra del Señor o no. Pero ya sabemos de qué nos estamos perdiendo si no lo hacemos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Dios, por tu santa palabra. Gracias porque tú y solo tú has hecho esa obra maravillosa en cada uno de tus hijos. Gracias porque nos has dado ese sentimiento de querer hacer las cosas, no de cualquier manera, sino sirviéndote a ti, no para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti. Gracias te damos por nuestro amado Señor Jesucristo, porque allí estuvo la gracia derramada a todo el mundo. Gracias por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió y nos enseñó textualmente cuál era la condición del corazón del hombre separados de ti, Padre. Gracias por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos. E invito para aquel que escuche y ha escuchado este mensaje
para que tenga conciencia de cuál es la condición del corazón separado de Dios, como trapos de inmundicia, en el lodo cenagoso. Nada bueno sale del corazón. Pero si aceptas a nuestro amado Señor Jesucristo en tu corazón, va a florecer, va a dar fruto, va a servir en amor a la obra, a los hermanos, a la edificación de la iglesia. Gracias, Dios, por tu santa palabra. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.